La alta gerencia le dice, métele IA. Pero ¿qué cosa es meterle IA? Realmente nos quedamos sumamente sorprendidos de decir, oye, pero ¿por qué no generan la conversación? Sigue siendo muy lineal para mí. Al que sabe de su negocio, la IA generativa le va a exponenciar su potencial. Y al que no, lo va a poner en evidencia. Ya no necesitamos a veces de equipos para decir, oye, ¿dónde puedo hacer eficiencia? Eso también está democratizado. IA en la propuesta de valor de la empresa. ¡Ay, no! En esta ocasión queremos contarle acerca de unas intervenciones que hemos tenido, ¿no?, en estos últimos meses con unas organizaciones. Vamos a hablar de 3 empresas, 2 de ellas atienden al B2B y una de ellas al B2C, ¿no? Y queremos contarles cómo ha sido un poco nuestro sentir con respecto a ellas. Son organizaciones, pues, unas en un ámbito muy duro, muy duro. El B2B ya de por sí es pesado, ¿no? Sí, pero ellos están en un ámbito bastante duro. Y en el B2C, pues obviamente están en esta organización está en un espacio, pues, que bien dinámico. Tienen unos desafíos bastante diferentes a otras organizaciones, ¿no? Y en realidad son organizaciones que justamente vienen preguntándose, oye, ¿y esto de la IA, cómo debo involucrarlo? ¿Cómo debemos empezar que nuestro equipo, nuestros colaboradores sepan de qué va, cómo empezar a utilizarlo, ¿no? Y acá nos hemos encontrado una serie de cosas que desde esos dolores que vienen ellos comentando, ¿no? Porque ellos nos dicen, oye, muchas de esas personas saben muchísimo, otras no, otras la vienen aplicando, otras ni siquiera creen o confían en la IA como tal. No hay un acto de fe siquiera. Ni siquiera hay un acto de fe. Y aquí no estamos hablando de jerarquías, ¿ok? O sea, estamos hablando de manera general como personas que quieren ir adoptando la IA como tal, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio, muchas de ellas nos tocaron la puerta para justamente comentarnos eso y poder nosotros apoyarlos en ese proceso de adopción, ¿no? Y en líneas generales dijimos, ok, empecemos a hacer una sensibilización y que ellos también vayan entendiendo esos supuestos que tenían o que tienen respecto a esa gran diferencia de cómo vienen conociendo o utilizando, como le decía, la IA, ¿no? Eso es importante, Pame, lo que cuentas, y amigos, porque lo que hemos descubierto en esta etapa inicial es que dentro del cliente al que se le encarga el tema de IA, como la propia naturaleza, es a tecnología. ¿No? IT, la alta gerencia le dice, métele IA. Pero ¿qué cosa es meterle IA? Ahí está el tema. Todo el mundo quiere IA y todavía no saben cómo. Entonces se le encarga a tecnología de información, que digamos es un espacio que sí entiende más el tema tecnológico, pero recordemos, la IA es un habilitador. Un habilitador que entendiéndola desde la estrategia, la cultura, los procesos, la data y todo eso, funcionará realmente. Por lo tanto, lo que tú dijiste, Pam, es súper importante. Como ambidextro empezamos con intervenciones de sensibilización para que se entienda eso, donde cada uno, sin el cargo, como bien lo dijiste, tiene que entender de qué va esto. Y en ese entendimiento es que llevamos esta conversación a las empresas. Ambidextro conversa con estas empresas, B2B, B2C, que contaba Pame. Oye, te puede ayudar en 2 frentes principalmente. Productividad a nivel usuario, sacarle el jugo a la IA para que tu productividad se maximice, ¿no? Y por otro lado, la IA ya a innovar el modelo de negocio, pero siempre dentro de un enfoque estratégico de valor, de gobierno y todo lo demás. Entonces, ahí están los frentes nuestros de trabajo. Lo que vamos a contarles ahora de los B2B y B2C va en el lado de la productividad aplicando IA, mucho enfocado en IA generativa. Importante lo que acabas de mencionar, ¿no? La IA como un habilitador para poder justamente darle a las personas ese espacio u oportunidad de ser más productivos, ¿no? E independientemente del cargo y jerarquía que ya hemos dicho, ¿no? Claro. Y por otro lado, el hecho de poder hacer una aceleración, o sea, utilizarlo para acelerar todo lo que venimos
buscando como organización dentro de nuestros objetivos, ¿no? Y es importante también entender desde esa perspectiva la IA como un todo, ¿no? O sea, Claro. ¿qué es exactamente la IA? ¿En qué nos favorece? Y específicamente estamos hablando ahorita, porque ese es parte del caso que vamos a hablar, de la IA generativa, ¿no? Uno de los tipos de la IA, ¿no? Claro, para realmente entender y convertir a la IA generativa en ese copiloto, exacto, en ese asistente, en ese colega es lo que te ayuda. Muchas veces decimos, oye, imagínate que es esa persona que está a tu lado, ¿no? Que tú vas y le preguntas cualquier tipo de cosa, y desde arranque tú le dices, oye, ponle un rol, ¿no? Y le preguntas y esta persona te va a responder, ¿no? Sí, pero ojo con eso, Pame, y para los amigos. Preguntar y repreguntar, ronda tras ronda tras ronda. Si no, la IA generativa no se vuelve un asistente, porque si no, no aprende de ti. Y eso, ahora vamos a entrar a eso también para contarles esos pequeñas anécdotas que nos sucedieron y por qué lo estamos diciendo ahora, ¿no? Pero, a ver, Pame, te recomiendo, ¿qué te parece que definamos IA generativa? Sí, desde el lenguaje ambidextro. Sí, ¿no? Vamos con eso, sin ser expertos. Sí, no somos expertos. Aprendices eternos. A ver, la definición que nos gusta compartir de IA generativa, ¿no? Un tipo de inteligencia artificial que justamente se llama generativa porque te ayuda a crear algo. Así de simple, ¿no? Normalmente contenido, texto, video, código, imágenes, ¿no? Entonces, esa IA generativa funcionará bien dependiendo del pedido que esté bien hecho. Y no solamente quedarnos ahí, sino que lo que te genere, seguir curándolo, seguir mejorándolo en conversaciones, que hay toda una técnica, ¿no? La ingeniería de prompts, hablaremos un poco más a detalle después, pero ese es el ejercicio. ¿Y qué hemos detectado, Pame y querida comunidad? La mayoría de ejecutivos, independientemente del rol, están subutilizando a la IA generativa. La están utilizando como si fuese un Google mejorado. Y tenemos acá una suposición. ¿Por qué? La IA generativa aprende. Tú le vas colocando cierta información, cuanto más contexto, mejor. Volvamos al ejemplo de tu amigo, del colaborador, ¿no? De la persona que está ahí al lado tuyo. Cuando tú vas a alguien que de repente no conoce el tema y tú le preguntas, te va a decir, perdón, ¿de qué me estás hablando? O te dirá cosas muy superficiales o muy genéricas, ¿no? Pero no va al punto que tú quieres llegar. Cuanto más información, más datos le des, esta persona te va a poder ayudar mejor. ¿Por qué? Porque entiende, une todos los puntos que puede tener como información desde otros lados, ¿no? Y te brinda una respuesta. Así es la persona. La IA generativa hace la misma dinámica. Por ende, nosotros, dentro de nuestro rol de justamente emplear este tipo de tecnología, le tenemos que dar todo el contexto necesario, la mayor información posible para generar la conversación, ¿no? Y la gente pregunta, Pam, en esa línea, ¿de dónde saca la información la IA generativa, ¿no? Por ejemplo, un ChatGPT, un Gemini, un Copilot, de años de información que está ahí pública y accesible. Total. Internet, artículos, papers, base de datos. Y lo que tú dices es muy claro. Esa tecnología, cuando uno le pregunta, le pide algo, junta toda la información y no es que piense per se, eso es importante también tenerlo claro en el concepto, sino que te genera probabilidades. Exacto, te genera probabilidades. Claro. Al unir esos puntos, recoge lo que más se acerca a lo que tú has preguntado y obviamente te brinda esa respuesta. Y acá hay algo importante, dijimos que aprende y también aprende lo que tú le brindas, es decir, la información, el contexto, ¿no? Son datos adicionales que lo suma a sus datos que ya tenía y le sigue haciendo pues esos ajustes y en función de eso responde. Correcto. Entonces, lo que decía Iván hace un momento, en donde muchas personas lo usan como que un Google avanzado, ¿no? Un buscador, más que un Google, vamos a ponerlo en general, un buscador avanzado. Oye, dame estas cosas, que no sé qué. Y ahí se quedaron. Y ahí se queda. No conversan. Y no hay una conversación. No iteran. Cuando nosotros estuvimos inicialmente
justamente coordinando con en algunos servicios estos puntos, realmente nos quedamos sumamente sorprendidos de decir, oye, pero ¿por qué no generan la conversación? Sigue siendo muy lineal para muchas personas, Sí, ¿no? y eso, Pame, es por un tema de hábitos. De O sea, hábito, exacto. tantos años utilizando la máquina, para el caso de Google, ¿no? Por poner de ejemplo, ¿no? Que también puede ser un ejemplo, un formulario. O sea, tantos años el ser humano no conversando, sino Claro. trabajando con una máquina, pero de esa manera que tú dices lineal. Claro. Pidiéndole algo, te genera algo y tú chambeas. Y listo. Imagínate, Claro. es que, a ver, las personas vienen con un aprendizaje. Imagínate cómo utilizábamos antes la calculadora. 1 más 1 igual 2. Listo, te generaba. No había riesgo. No había una conversación, una dinámica. Ahora la gente tiene que aprender a que ya no es 1 más 1 igual 2, ¿no? Y listo, que me da la respuesta, sino, ¿por qué es 2? Claro. Fundamentame tu respuesta. Así es. Y a ver, cuéntame, ¿y de dónde salió? ¿De dónde se originó? O sea, que le genere ese punto de generar la conversación, sorprendidos nosotros porque muchos no lo hacían, y ahí es donde radica la diferencia en este punto de emplear la IA generativa, ¿no? Y ese ejemplo que has dado, Pame, la calculadora, me recuerda a uno que nos dijo uno de nuestros maestros, ¿no? Decía, seguramente en algún tiempo, hace tiempo, cuando se inventa la calculadora, ¡ay, nos vamos a volver más brutos! Pero esa herramientita que te ayuda a calcular un resultado depende de que el ser humano haya entendido un problema a resolver. Exacto. Eso llévatelo al mundo ya generativa y es igual. Cuando la gente dice, no, este parece que sabe o no sabe porque aprovecha la IA generativa, cuidado con eso. Al que sabe de su negocio, la IA generativa le va a exponenciar su potencial. Ajá. Y al que no, lo va a poner en evidencia. Totalmente, porque nuevamente tú le das información. Si sabes del negocio, si sabes hacia dónde quieres ir, qué objetivo estás buscando y le pones ese contexto, le empiezas a hablar, genial. Claro. Si no, imagínate, vas a generar una conversación, por decirlo ahí, en menor calidad, ¿no? Si tú quieres subirle la calidad a la conversación, pues necesita de tu conocimiento, necesita del contexto. Eso es, la calidad lo pone uno. Y en esa calidad hace que te potencie y te acelere justamente los resultados que estás buscando. Y si lo llevamos al contexto de organización, ¿no? Las problemáticas casuísticas que tienes dentro de la organización, que si tú lo tienes claro, y acá hay una consigna también importante y que marca justamente esa diferencia que tú dices, aquellas personas que están acostumbradas a que dentro de la organización sean simplemente una persona que recoge instrucciones y ejecuta la instrucción sin mayor reflexión, claro. Análisis, pues ahí hay un problema. Claro. Ahí hay un problema. Pero si eres una persona que se genera de una instrucción y más allá de una instrucción, te conectas con el objetivo de la organización, el objetivo estratégico, la ruta que está buscando, identificas problemas, identificas posibles soluciones y siempre estás como que iterando diferentes ideas. Créeme que este espacio como herramienta, la IA generativa como habilitador, es potentísimo. Para mí eso es importantísimo que hagamos un zoom ahí, como se dice, ¿no? Porque a veces hay el paradigma, no, de repente Iván, me ambidextro, yo estoy en un cargo muy operativo, ¿no? Pero claro, por más operativo que sea tu cargo, tu rol, el ser humano, y más que nunca ahora, tiene que ser más curioso, más investigador, cuestionar y retar hasta lo más operativo que hagamos. Porque si no hacemos eso, sí, una máquina de repente más temprano que tarde nos va a quitar la chamba y eso sería la máxima desgracia. La tecnología está justamente, o mejor dicho, la tecnología viene desarrollándose con el objetivo de generar eficiencias. Claro. Eso es una consigna no de hoy, es una consigna de siempre, ¿no? Yo me tomaba determinado tiempo en algo y la tecnología lo que hace es pues minimizar ese tiempo, reducirlo o probablemente desaparecer la actividad porque la tecnología lo reemplaza. Estoy hablando de manera general, no es nuevo, siempre ha existido, ¿no?
Y al final de cuentas, bajo esa premisa, y tomando lo que habíamos comentado hace un ratito, si las personas como tal identifican inclusive dentro de sus actividades cosas repetitivas, ¿no? Cosas que de repente pueden hacerlas de una manera diferente porque siempre lo hay. Claro. O sea, solo estoy diciendo, enfóquense inclusive en puntualizar y reconocer esos aspectos que no generan valor, sino más bien es un tiempo que es para cosas específicas, Claro. ¿no? Muy operativo. Eso es importantísimo también que lo tenga. Y claro, puede terminar en otro tipo de tecnología, pero por lo menos el cuestionamiento y preguntar, indagar y ver, dame una mejor opción, dime cómo puedo plantear esto. De ahí es donde nacen todas estas propuestas para desarrollos de apps, desarrollo de diferentes tipos de herramientas, desarrollo de mismas herramientas o ¿cómo se llama? Plataformas o de cosas desarrolladas con IA también, ¿no? Entonces es importante y lo rico de de la IA generativa es que ha democratizado todo. Sí. Ha democratizado todo. El hecho de generar esa conversación ha permitido que, por ejemplo, nosotros que de repente no sabemos decodificar, ¿no? Desarrollar específicamente, con nuestros conocimientos mínimos nos puede potenciarlo y nosotros mismos desarrollar una app, Claro. una web o lo que fuese, ¿no? Como propuesta digital, que en realidad eso también toma mucho peso hoy por hoy. Claro, Hoy por hoy es totalmente, importante también totalmente. tenerlo, ¿no? Y algo ya antes de entrar en los casitos, Sí. ¿no? Este ha sido el abreboca conceptual, ¿no? Y Sí, reflexivo, sí, ¿no? tal cual. Para llegar a la comunidad. Sí, algo importante es de que ya no solamente a nivel más operativo, que estamos ahorita Ajá. dando un contexto, sino a nivel media gerencia y alta gerencia, Sí. que a veces también nos dicen, ¿no? Oye, pero yo estoy en una posición más estratégica, ¿no? Y siempre le decimos lo siguiente, por más posición estratégica e incluso ahora con mayor razón, en las conversaciones de un líder tiene que estar la tecnología. Totalmente. IA generativa, sus primos, lo que sea, tiene que estar. ¿Por qué? Porque los proyectos, experimentos, iniciativas, cada vez más van a tener un componente digital, sí o sí. Sí o sí. Y en ese componente la IA va a tener que estar. Claro. Porque si no, la compañía va a sucumbir a la competencia, a empresas más nativas digitales, a empresas basadas en IA que ya están existiendo. Entonces, el cambio para acelerar la transformación digital famosa, más allá del concepto, es ahora mucho más necesaria acelerarlo. Y eso sí es la visión desde el líder. Totalmente, totalmente, ¿no? Buscar esa evolución de parte del líder es vital. Sí. Y entra el gran desafío de cómo podemos llevar de manera acelerada, ¿no? Ese conocimiento, esa adopción de estas herramientas habilitadoras. Y ahí ¿no? viene, Pame, esa capa transversal, que es parte del core nuestro, ¿no? Como partner que habilita la transformación, el tema cultural. Totalmente. No te escapas de eso. Porque muchas veces lo hemos escuchado en algunos líderes, por ejemplo, ¿no? El hecho de que, ay, bueno, la IA generativa, que todo ChatGPT, ok, colocar, pagar licencia de ChatGPT, ¿para qué? O sea, ChatGPT es una herramienta así que ni siquiera sirve, o sea, subutilizada total. Es subutilizada, o sea, dentro de la mentalidad de estos líderes puede ser que considere que simplemente entras, hablas, conversas, ¿no? Se enfocan en diferentes aspectos. Porque no lo están volviendo un asistente, lo que decíamos al inicio. Exactamente, ¿no? Claro, en el mundo, hoy por hoy el mercado nos ofrece diferentes IA generativas, cada una tiene ciertas particularidades desde mi punto de vista que te pagadas, enterprises, etcétera. Desde, claro, cada una unas licencias y adicionalmente algunos enfoques que tenga ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? Cada uno te puede ayudar desde cierto aspecto. Sí. Pero lo importante, más allá de si yo uso el ChatGPT, Gemini, Cloud o lo que sea, entender que al final de cuenta es una tecnología, es un habilitador para acelerar las cosas, ¿no? Y poder que todos, ¿no? De manera general, todos entiendan que lo primero que mencionamos,
es un habilitador para mi productividad también, ¿no? Y entonces ya no necesitamos a veces de equipos para decir, oye, ¿dónde puedo hacer eficiencia? Eso también está democratizado. Al final de cuentas, la persona debe identificar justamente dónde hacer ese tipo de eficiencia. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entremos a los casos, ¿qué Vamos te a los parece? casos, súper. Sí, A ver, sí. luego de esta primera reflexión conceptual, ¿no? Para entrar a compartir los casos, efectivamente, no es que tampoco de ambidextro tengamos todavía grandes casos, porque hemos empezado, sí, aceleradamente este año, sí, sí. entendiendo ese espacio donde la IA puede sumar a la transformación desde los frentes que somos expertos o especialistas, ¿no? Totalmente. Estrategia, valor, cultura, etc. Entonces ahí IA es habilitador. Y ahí en el foco de IA como productividad a nivel usuario, IA generativa. Tanto el B2B como el B2C, si bien cada uno tiene su sabor específico porque atiende uno a un negocio más empresarial y el otro más al negocio usuario final, sí. casi los retos son parecidos, sí, en el sentido de que hay que entender la casuística, ¿no? Exactamente, ¿no? Ajá. Pero algo que sí es súper importante, querida comunidad, es que si vamos a aprovechar la IA generativa para llevarla, que sea un colega, un asistente, un copiloto, siempre, y eso es bien de ambidextro, partir de retos o problemas. Totalmente. Este es para sacarle realmente el jugo a la herramienta y no se vuelva solamente un Google mejorado, porque cuando empiezas a trabajar con retos, en el entendido que el reto, ¿qué cosa es? Un desafío que está dentro de un contexto de incertidumbre, ¿no? Sí. Que me lo pidió mi jefe, me lo pidió el cliente, me lo pidió el negocio, pero es un reto. Ese reto es la mejor casuística para empezar a colaborar y conversar, preguntar y trabajar con una IA generativa. Sí, totalmente, ¿no? Y que eso al final de cuentas decae en tus actividades directas o del día a día que vienes realizando. Solo que vamos a hablar, como estamos poniéndolo acá, ¿no? Para entenderlo, ¿no? Nuestro foco es negocio, es la organización, no estamos hablando de que si me puede ayudar como psicóloga personal en mis temas. Porque también hay estadísticas que dicen que están utilizando la IA generativa como un psicólogo. Claro, que me saque mi carta astral. No estamos hablando de ese lado, estamos hablando del lado de negocios como tal, sí, el uso de las personas que trabajan, emprendedores, trabajan en una organización y cómo emplearlo desde ese frente, ¿no? Entonces, en lo que tú comentas, efectivamente, ¿no? Ahí hay una consigna de entender nuevamente y conectado con lo que dices, esos objetivos hacia dónde me estoy enfocando, ¿no? Podemos llegar desde, oye, mi objetivo puede ser llegar mejor a mi cliente, la contactabilidad, cómo puedo mejorarla, ¿no? Si la contactabilidad es de repente, claro, oye, estoy haciendo full llamadas para llegar a cerrar mi cuota y no me funcionan las llamadas, claro, ¿no? Me podrá funcionar por WhatsApp. ¿Cuál sería mi mejor comunicación para llegar conociendo cómo es mi cliente, ¿no? Desafíos, ¿qué es lo que decían? Claro. Esos retos a los cuales nos estamos abocando. Y obviamente esos desafíos, esas preguntas que nos estamos haciendo ahorita, va en línea de un objetivo que es incrementar ventas, poder llegar a un nuevo segmento, conocerlo más, etcétera, ¿no? Claro. Sí, y ese es un tema clave también porque también no tengo la estadística para ver si te acuerdas. Sale mucho en LinkedIn, ¿no? No sé qué cantidad de porcentaje de proyectos de IA fallan, ¿no? Pucha, y ese número está casi igualito como hace 2 años. Agilidad falla tal, transformación, es más de lo mismo. Y va de nuevo. Sin esa base sólida de que la IA primero es un habilitador, no es un fin. Totalmente. Terrible cuando ven ahí IA en la propuesta de valor de la empresa. ¡Ay, no puede ser! Eso sí está terrible. Bueno, felizmente por eso tenemos chamba, ¿no? Entonces, la IA habilitador. ¿Ya? Entonces, objetivo de negocio, no objetivo de negocio, IA generativa tiene mucho de sensibilización y eso es lo que hemos venido a traer. Sí. Y entonces, en esa sensibilización que habla, justamente en esos 3 casos, ¿no? Bueno, les comentábamos, llegaron, ¿no? Por estos dolores. Y en verdad, acá hay una premisa que de nuestro lado es importante empezar a conocer, ¿no?
justamente la sensibilización se asocia mucho con entrenamientos, prácticas, ¿no? Prácticas de uso. Y como nosotros hacemos, lo llevamos desde el lado del negocio, ¿no? Entonces, nos ha pasado, ¿no? Ok, vamos a llevarlo al lado del negocio, listo, planteemos estos temas desde los desafíos que pueda llevar, cómo conocemos mejor a nuestro cliente, cómo podemos plantear el problema de esto, de ese problema, cómo planteamos esa solución. ¿Cómo mejoro el onboarding de mi cliente B2B en mis servicios de arrendamiento? Claro, Ahí entonces, está, buenísimo. Cuando veníamos haciendo en estos casos particulares, ¿no? Que colocando esta dinámica, ¿no? Que utilizamos algunas veces ciertos lienzos, herramientas, bueno, ¿no? Nosotros entramos a justamente, ya en el momento de la práctica, entramos justamente al desarrollo de poder, a través de la IA generativa, a través de ChatGPT, Gemini, o cualquier otra, ¿no? Declarar, ¿no? los puntos, decimos, oye, ya, mira, este es el prompt, que deberían utilizarlo, ¿no? Entonces empezábamos a entender un par de cosas. Primero, que este espacio como tal, ¿no? Justamente muchas de estas personas, el nivel es tan fuerte, es tan variado, que el desafío está justamente en ver desde nuestra propuesta cómo enganchamos con esa variedad. En una de estas sí, pues, justamente tuvimos que flexibilizar ya en ejecución, ¿no? Contratados, pusimos justamente este contexto de desafío, de llevarlo al negocio, pero justamente la madurez de estas personas, pues, necesitaban otro tipo de sensibilización inclusive, ¿no? Y ahí en el trayecto nos sentamos, conversamos con los sponsors, ¿no? Viendo y justamente ajustando, ¿no? Ajustamos ese punto de... Ese es muy importante porque en línea que dices tú, Pame, como hay niveles de entendimiento, madurez, de IA generativa en compañías grandes, ¿no? Uno propone como partner algo. Claro. A algunos les gusta, a algunos no tanto, pero porque tienes que conocer en vivo, ¿no? La madurez. Entonces, ahí ajustamos, lo que bien tú decías, ¿no? Ajustamos, ¿no? Esto era, de repente, para otro momento, dábamos 2 pasitos para atrás, no por un tema de retroceso, sino para sentar la base. Que es importante. Súper importante, sobre todo en una tecnología no nueva, pero de repente sí nueva para varias personas. Entonces, hicimos el ajuste, como tú bien dices, desplegamos la ejecución de la nueva versión del taller, del espacio de trabajo, y salió espectacular. Sí. ¿Por qué? Porque la esencia de un buen uso de la IA generativa es saber conversar con ella, y había que practicar desde crear la conversación y las rondas de conversación. Fue espectacular. Yo sé que para varios eso puede ser, Iván, Pame, ¿qué me están hablando tan básico? Les firmamos, lo querida mismo comunidad. Pensamos nosotros. Así pensábamos nosotros. Tal cual. Hay muchas personas que necesitan aprender eso y hay que acelerarlo, porque eso es lo mínimo indispensable, ¿no? Para avanzar en este viaje. Esa fue, creo que, ha sido nuestro principal hallazgo con respecto a esto. O sea, sí, que era hipótesis, ¿no? Pero está validado. Claro, o sea, y de arranque como que va a haber personas que de repente no conversen, no vean, ¿no? Que es lo que hablábamos hace un ratito de la calculadora, pero en verdad hay varias personas así, y justamente pues nosotros estamos ahí ayudándolos, ¿no? El otro importante es de que se conversaba también en los espacios de intervención, post también, el tema de seguridad. Sí. Eso querida comunidad, es indispensable tenerlo en la conversación. Ya muchas compañías tienen su directriz, lineamiento de cómo se usa la IA generativa, hasta dónde debe llegar un usuario, un colaborador con sus IA generativas gratuitas, ¿no? Hasta dónde, porque claro, si tú utilizas tu ChatGPT personal, voy a exagerar, pues se va a entender, y le metes ahí el estado financiero del corporativo, no puedes. Olvídate, no, claro. No, eso no es, eso no va por ahí. Claro. Entonces, esa directriz, esa política, tiene que estar diseñada y lo que tú decías, democratizada en toda la compañía. Se le encarga a IT o a estrategia o a un equipo que monta ese producto al final para que
la gente lo entienda. Claro, y si no lo han hecho, nos llaman y ayudamos. Sí, ahí estamos. Ahí estamos también, Ahí ¿no? estamos. Entonces, importante ese también como hallazgo, ¿no? Hemos encontrado unas compañías, esas B2C, B2B que hemos trabajado, que algunas han hecho ya algunos ejercicios, pero otras todavía no tanto. Y eso sí es importantísimo, ¿no? La mayoría de compañías tiene, por ejemplo, no estamos haciendo ningún cherry a ninguna marca, ¿no? No sé, pues Teams, Microsoft Office, ¿no? 365, ¿no? Y ahí ya viene embebido el GPT de ellos, que es el Copilot, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo utilizamos ese Copilot en ese ambiente más seguro, más empresarial, nuestro, mi nube, lo que sea, para que vaya aprendiendo y ahí pues sí le voy sumando igual ya la información, que no Claro. debo sumarla a una IA generativa libre, ¿no? Es que claro, ahí ya va uniendo, a ver, para ponerse en contexto, hablábamos desde el enfoque de productividad, ¿no? Y eso quiere decir la democratización, el uso de la IA generativa por cada uno de los empleados, ¿no? Tenemos 300, o sea, los 300 tienen posibilidad de utilizar esta herramienta, ¿no? Esta tecnología como tal. Y luego hablábamos del enfoque del uso de ese tipo de tecnología como habilitador dentro del negocio, para el modelo de negocio, mejor dicho, ¿no? En la innovación, en lo que fuese. Entonces, sí debe haber una persona dentro de la organización que justamente marque esa ruta desde la línea que se está comentando, tomando en consideración, bueno, varios puntos, ¿no? Uno es el tema de seguridad, ¿no? Qué tipo de información es la que se maneja, y otro es, nuevamente retomando el concepto, la IA generativa nos ayuda conforme nosotros vayamos dando información. Y uno de los puntos de muchas organizaciones que estamos viendo es que en ese acelerar el uso de la IA, como que se evitan, o mejor dicho, se saltan, esa es la palabra, se saltan el tema de datos, ¿no? Yo quiero generar algo específico con la IA generativa, pero no tengo los datos en mi espacio. Tengo que coordinar con otras áreas. Entonces, toda esa mecánica como organización sí debe tenerlo alguien específicamente para potenciar. Son datos y procesos. Exactamente, y van de la mano. O sea, uno es empezar a darle esas nociones de productividad, de darle las nociones del uso de la IA, la importancia de la IA a nivel de individuos, y el otro es, ok, dentro de la organización, si yo sigo potenciando esto, ¿cómo hago para empezar a movilizar ese habilitador? Claro. ¿No? Agarré, potencié, di a la gente, pero desde organización no estoy haciendo mucho, ¿no? Es importante también tenerlo ahí en cuenta, esos dos. Y si bien eso no entra en la casuística, pero sí entra en la conversación, totalmente, en esa sensibilización, no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Sí, total. Y para cerrar entonces, a ver, en este primer año, ¿no? De empezar a incluir en nuestras intervenciones el tema de IA con mayor fuerza, digamos, y para este caso de B2B, B2C que hemos compartido, de IA generativa, ¿no? Como herramienta de productividad, de verdad que grandes aprendizajes, curiosidades que hemos encontrado, y de verdad lo principal, querida comunidad, queridos amigos empresarios, ejecutivos, es entender que la IA generativa es un habilitador, ¿no? Sí, o sea, es un habilitador que funciona cuando el ser humano, desde su inteligencia, le saca provecho. No es una caja negra, una varita mágica, no, tampoco es. Y algo que decimos también como una especie de reto, ¿no? Por más era, más digital, más disruptiva, más acelerada con la IA, siempre decimos desde Ambidextro, que se vuelve más humana. Se tiene que volver más humana. Ese es nuestro propósito, ¿no? Que todo se convierta en algo que sea que potencia, ¿no? A nosotros como personas, ¿no? Que sea más humana la relación también, ¿no? Y bueno, equipo, comunidad, en verdad que muchísimas gracias por estar en este espacio, escucharnos. Esperamos cualquier feedback, comentario, para nosotros es sumamente bienvenido. Quieren generar otro tipo de conversaciones, búsquenos, ahí estamos. Búsquenos en nuestras redes, y nosotros contentísimos vamos a estar pues
coordinando, viendo algún espacio en donde podamos de repente explayar más este tipo de conversación, este caso, o cualquier otro que ustedes quieran, ¿no? Estaremos pronto para comentar otro caso, ¿no? Otro tipo de caso. No, que se ahí vienen más cosas. veremos qué preparamos con eso. Pero recuerden que esto lo preparamos siempre con mucho cariño para ustedes y poder acercarnos más a ustedes, ¿no? Así que... Gracias, comunidad. Listo, Un abrazo. muchísimas gracias, besos, cuídense.